Gabon guztiei, hemen gaude, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, nun eta Radio Vitoria. Como siempre, un día más, preparados todos los micrófonos, todas las personas invitadas, nuestro técnico en el control central, para estar con ustedes con un tema sobre la mesa, una nueva tertulia en Radio Vitoria de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos. Hoy el tema que tenemos es enfermedades mentales. Y vamos con las presentaciones. A mi derecha está Merche Estebanez, directora médica del Hospital Psiquiátrico de Álava Las Nieves. Merche, Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Enfermedades mentales. Alguien puede estar pensando, sí, hombre, esta es directora médica del manicomio. Bueno, primero decir que ya el hospital psiquiátrico ya se llama Hospital Psiquiátrico Las Nieves. Las Nieves se ha quedado como aulario, pertenece ese edificio ya a educación, creo. Entonces nosotros ya nos denominamos Hospital Psiquiátrico de Álava. El término ya Las Nieves, pues ya no, ya es para otro edificio y no tiene educación. ¿Ya habéis pasado a? Hemos pasado, pues nos trasladamos ya hace 6 años, 7 años, ¿hace? ¿No? No, que nos trasladamos y hemos pasado ya desde entonces a un edificio nuevo que se encuentra en la calle Álava, número 43, detrás del edificio grande que tiene ahí Osakidecha, las oficinas centrales de Osakidecha. Y en todo es un edificio nuevo y pues además con una filosofía nueva, yo creo que también. Una filosofía que ya estaba implantada también en el antiguo edificio, pero que se ha trasladado y al estar ubicado también en un entorno diferente, quizás ha calado más fácilmente entre todos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que ya no somos un manicomio, somos un hospital. Mucho ha cambiado, mucho ha cambiado, me mucho. decías, la asistencia y cómo se trabaja respecto a aquella época en la cual se denominaba a Las Nieves, por ejemplo, manicomio. Sí, bueno, era un psiquiátrico, lo que pasa es que la voz popular se le llamaba manicomio, ¿no? A todos los psiquiátricos. Y hombre, y hace muchos años estamos hablando, quizás sí que era un poco manicomial, ¿no? O sea que las enfermedades mentales se conocía muy poco de ellas, poquísimo. En sus orígenes no había ni psiquiatras, Fue, yo creo que en los años 60 o así, o sea, luego cuando empezó a haber el primer psiquiatra en el hospital psiquiátrico, entonces había pocos medicamentos, el haloperidol y poco más. Entonces, pues tenías a los pacientes ingresados pues para pasar largas temporadas casi toda su vida, prácticamente. Entonces, lo que se procuraba sobre todo era de ellos es que, bueno, pues que quizás molestasen lo menos posible y les dabas, pues por supuesto, sus necesidades básicas vitales, la alimentación, el descanso, etcétera. Pero mucho más no se pretendía hacer con ellos, ¿no? Cuando hoy en día no, lo que se pretende es una rehabilitación total del enfermo mental. Tenemos más medios, entonces podemos hacerlo. Entonces, pues ese es nuestro objetivo. Y yo creo que de todos los psiquiatras y trabajadores que se dedican a la salud mental. Hablaremos poco sobre el pasado y mucho sobre el presente y el futuro, pero es importante tener esas referencias por esas creencias populares que no son ya las más adecuadas para los tiempos en los cuales vivimos, porque la propia sanidad e incluso asociaciones como la que está con nosotros trabajan estos campos y han cambiado mucho las cosas. Decías, efectivamente, Las Nieves pertenece a educación porque es un edificio que en breve va a ser pasado a la Universidad del País Vasco. El campus universitario de Álava va a tener, en donde estaba Las Nieves, la biblioteca central. Y está con nosotros también Matilde Zamartín, coordinadora de la asociación ASAFES, Asociación Alavesa de Familiares y Enfermos Psíquicos. Matilde, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ASAFES, que está en Portal de Arriaga, allí con Coronación y San Ignacio de Loyola, en esas calles. Portal de Arriaga 14 bajo, decimos en la esquina, pero es una esquina rara, porque nuestra esquina está redondeada. Justo en esa redonde de la esquina está nuestra puerta. Esa rotonda que llega de la calle Coronación en confluencia con Portal de Arriaga, en una de las esquinas, efectivamente.
Arsaces, que lleva trabajando en el campo de las enfermedades mentales y de las personas familiares enfermos, ¿cuánto tiempo? 25 años, ha llovido desde entonces, 25 años. Sí. ¿También para vosotros han cambiado mucho las cosas en cuanto a afrontar la enfermedad? Sí, nosotros coincidimos en todo lo que acaba de decir Merche, en aquellos años de las nieves, ya que lo habéis mencionado. Nosotros también compartimos con los psiquiatras que no había conocimiento. La palabra manicomio relacionada con el loco, entre comillas, que siempre digo yo, y ahora hay que desterrar tanto la palabra manicomio como la palabra loco. Eso te quería plantear, Matilde, porque alguien rápidamente puede decir desde su receptor: ¿de qué están hablando hoy en Radio Vitoria? ¿De locos? No, de personas con una dificultad o afectadas por una enfermedad. Uh-huh. Ese término ha desaparecido del diccionario del día a día de los profesionales, ¿no? Por desgracia del diccionario no, no, debiera desaparecer. Del diccionario de los profesionales. Sí, por supuesto. Yo creo que por supuesto, no existe ya, no se nombra nunca a ninguna persona diciendo de loco. Es algo como despectivo, porque, bueno, pues porque siempre la palabra loco designaba a una persona que no estaba bien, ¿no? Y que hacía cosas extrañas y demás. Entonces, bueno, hoy en día nuestros pacientes, pues bueno, pues son pacientes con una enfermedad, cada uno tiene una enfermedad diferente dentro de la salud mental, pero no son locos, por supuesto. Perdona, es que la palabra loco, y hablo como asociación, la palabra loco tiene unas connotaciones culturales, por así decir, añadidas, que no se corresponde con la realidad de un enfermo mental. ¿Qué tenemos que entender, Merche, por enfermedades mentales? Pues hombre, la definición puede ser muy amplia, ¿no? Todo aquello que quizás es una enfermedad mental que hace que no puedas disfrutar de la vida como otras personas, por un problema que no está en tu cuerpo, sino que está en tu cerebro, está en tu mente. Entonces hace que te sientas infeliz, que no puedas estar bien al 100% con el resto de tu familia, de las personas conocidas, de tu entorno, etcétera. Entonces, pero dentro de ese campo, claro, de la salud mental, hay muchas diferentes enfermedades, diferentes grados, por así decirlo, de alteraciones mentales. Recuérdanos las más importantes en cuanto a porcentajes respecto a población dentro de las enfermedades mentales, las más habituales. Hombre, lo que la gente consulta muy a menudo es por trastornos de ansiedad. Eso habitualmente, no ya estamos hablando de un hospital psiquiátrico, sino en los centros de salud mental, que son centros ambulatorios. Ahí mucha gente pues acude por ansiedad. Normalmente además suelen ser mujeres, a veces rondando la cuarentena, pasada la cuarentena, pues empiezas en esa época de la vida que los hijos se te van de casa, que tienes un problema también físico como es la menopausia, con una alteración hormonal, etcétera, que hace que tu vida pues cambie y bueno, y te entre quizás depresión, ansiedad, etcétera. Por esos problemas suelen consultar muy habitualmente. O yo qué sé, problemas de pareja, matrimonio que te crea una crisis, ¿no? Una depresión es una enfermedad mental. Sí, claro, es una enfermedad mental, aunque puede haber muchos grados dentro de la depresión. Hay depresiones leves y hay depresiones graves. ¿Y la depresión puede terminar en consecuencias más graves? Hombre, la consecuencia más grave de una depresión puede ser lo que sería la autolisis, el suicidio. Esa sería la consecuencia más grave y es lo indeseable, ¿no?, de esa enfermedad. Procurar que la persona que esté deprimida tenga la suficiente ayuda, el suficiente apoyo psicológico, familiar y la suficiente medicación, una medicación adecuada para que nunca llegue a ese extremo que sería el peor, que es la muerte. ¿Con qué tipo de enfermedades mentales hay que ingresar a un paciente y tiene que estar ahí un tiempo largo? ¿Cuándo ese paciente no puede ser atendido con una consulta externa o bien en su casa? ¿En qué situaciones se produce el ingreso? Normalmente nuestros ingresos suelen ser por crisis, en trastornos esquizofrénicos, esquizoafectivos, en depresiones mayores, en depresiones graves. Esos pueden ser, también ingresamos por alcoholismo crónico, cuando el paciente necesita una deshabituación y necesita estar ingresado en un centro.
Pues por eso suele ser por demencias, las demencias seniles también. En muchos casos se ingresan en el hospital psiquiátrico pues por trastornos del sueño, trastornos de conducta que hace imposible en esos momentos la vida en la familia. Pero son ingresos que pueden ser más o menos cortos o más o menos largos, pero que normalmente tienen una duración determinada y vuelven otra vez a sus familias o a sus familias, a una residencia o a un piso protegido o depende un poco cuál sea el caso donde necesiten, pero que normalmente ya no se quedan de por vida en el hospital psiquiátrico. Yo puntualizaría una cosa, no sé, para que los oyentes también, y partiendo del objetivo que tenemos la asociación, que lo tenemos ahí como pegado en la frente, ¿no? Como la etiqueta, es desmitificar. Cuando hablamos de ingresos, y hablamos de ingresos, como dice Merche, en una crisis que puede ser dentro de las patologías de la enfermedad mental, en cualquiera, cuando alguien está muy malito, ¿cuándo ingresamos en Txagorritxu? Cuando estamos muy malitos por algo. Pues bueno, cuando emocionalmente o mentalmente estamos malitos, tenemos que ingresar, o el servicio específico que tenemos es el Hospital Psiquiátrico de Álava. Y esa es la importancia que tenemos que darle. No hay por qué buscarle 5 pies al gato. Eso es, sin más. ¿Se dan situaciones de ingreso por vida? Hombre, tenemos gente que lleva muchísimos años en el hospital psiquiátrico. Son gente que igual que lleva 30 años viviendo en el hospital psiquiátrico. Gente que ya estaba en el antiguo Las Nieves, que ingresó en su día pues por una enfermedad mental y que hoy en día ha sido muy difícil darles de alta porque ya no tienen el apoyo familiar, no tienen familia, la mayoría de ellos no tienen posibilidades para salir al exterior y no han querido porque se les ha dado a veces la oportunidad porque estaban lo suficientemente bien psíquicamente hablando para poder haber hecho una vida fuera en el exterior, en un piso compartiendo con otros, Con un apoyo, con el apoyo, etcétera, pero son gente que ya están tan acostumbradas a vivir allí en el hospital que no han querido. Se sienten tan protegidos, Hombre, hay otros pacientes verdaderamente ya no les hemos podido sacar pues porque su edad vital no lo permitía, tampoco no hubieran podido hacer sus faenas cotidianas, ¿no? En una casa ellos solos, entonces pues bueno, se han quedado. Pero normalmente la gente joven, que ingresa joven, me refiero a gente pues eso, joven y de mediana edad, normalmente está por un periodo determinado, puede ser como máximo 6 meses, un año como máximo, estamos hablando de periodos de esos. Normalmente luego vuelven otra vez a la comunidad, se reintegran porque pueden hacer una vida normal. Una cuestión que desconozco, ¿qué debo entender por esquizofrenia? Pues quizás estamos hablando de la patología más grave dentro de la salud mental. La esquizofrenia es lo que quizás antes se denominaba a la persona loco, ¿no? Lo que antes hemos hablado, la locura. Eso es hoy en día, pues bueno, lo que antes se llama locura es la esquizofrenia. Y bueno, pues sí es una enfermedad grave que... ¿Controlable? Por supuesto que sí. Además, con la medicación que tenemos hoy en día se controla bastante bien. Pueden pasarse años sin que tenga ningún síntoma o síntomas mínimos, pueden llevar una vida normal. Va por brotes o por crisis, es una enfermedad que concursa en brotes, entonces puede haber un momento que te dé un brote, una crisis, entonces es lo que hay que tratar más adecuadamente, igual hay que ingresar, etcétera. Pero puede pasar otra temporada y otra temporada volver a su domicilio y seguir una vida normal. Estamos hablando quizás no sé si habéis visto la película de una mente, creo que se llama Una mente maravillosa, no sé. Y pues es eso, si la gente hubiera visto esa película, la persona que es el protagonista de esa película, luego llega a ser un premio Nobel, ¿no? Una persona muy inteligente, es lo que tiene una enfermedad mental que se llama esquizofrenia, ¿no? Y que existe y que hoy en día es el 1 por 1000 creo que de las patologías. El 1 por 1000. Muchas de esas personas andan por la calle y nunca han pasado por un médico. Sí, normalmente cuando se detecta una esquizofrenia, la detecta normalmente, la familia ve que la persona se comporta de forma diferente a lo habitual. ¿Cómo debemos de entender ese diferente? Es que cada uno, la verdad es que cada persona no somos máquinas, pero puede haber síntomas positivos y síntomas negativos de la enfermedad, hablar de eso, ¿no? Entonces los síntomas positivos podrían ser de alucinaciones, que a veces tardan mucho en confesarla, pero ves que se comporta de forma diferente, ¿no? Entonces puede ser alucinaciones visuales, auditivas, etcétera. Puede ser un comportamiento, digamos, negativo, pues que deja de frecuentar sus amistades, se empieza a encerrar en su casa, pueden ser estudiantes que empiezan a fracasar en los estudios, pierden también la higiene, también la abandonan,
empiezan a cambiar su forma de vida y su modo de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues normalmente los padres detectan eso y acuden a un servicio médico y bueno, pues eso lo que te están viendo, cuando vas valorando al paciente puedes detectar que es una esquizofrenia, aunque a veces cuesta poner la etiqueta y a veces hay otras patologías también que se le pueden parecer, ¿eh? Entonces, a veces el diagnóstico cuesta un tiempo en poderlo realizar. No estamos hablando ahora más que de un porcentaje de las enfermedades mentales. Sé consciente de ello, Matilde, porque luego entraremos con cuestiones que vosotros trabajéis en las actividades y otro tipo de asistencias extra hospitalarias, seguro que en el porcentaje mayor que estos casos, pero por situar también este porcentaje pequeño dentro de las enfermedades mentales en cuanto a alguien que puede plantearse en casa, pues no sé, es que yo vivo con una persona muy violenta, que tiene comportamientos violentos, y ya sabes, esa frase que ya hemos dicho que el término no es el adecuado ni mucho menos, pero es que se pone como un loco. ¿En algunos de sus comportamientos puede haber algo de esto, de enfermedad mental? Lo que se pone como un loco es una frase muy escuchada y es verdad, la agresividad, a veces las malas formas, los malos modos, a veces los interpretamos como locura y decimos esa persona se ha puesto como un loco, ¿no? Cuando la mayoría de las personas que nosotros decimos se ha puesto como un loco, nada tiene que ver con la enfermedad mental, ellos no tienen una enfermedad mental, ¿no? Normalmente los pacientes esquizofrénicos o cualquier otro paciente con un trastorno mental no suele ser una característica habitual la agresividad, para nada, para nada. De hecho, lo que todo el mundo siempre tiene más miedo que yo pensé que pueda cometer un crimen, pueda hacer alguna barbaridad de estas, se da en unos casos extremísimos, o sea, poquísimos casos. Y sin embargo estamos viendo una violencia continua, ¿no? No sé cuántas mujeres llevan muertas este año, no sé si son 30 y tantas o tantas, y creo que ninguno de las personas que han matado a esas mujeres han sido ningún enfermo mental. Sino que, bueno, son personas que se comportan de forma agresiva, pues por lo que sea, pero no porque estén mentalmente mal. Y luego hay que diferenciar cuando nos enfadamos, igual levantamos la voz, y cuando verdaderamente somos agresivos. Una persona con una alteración, una enfermedad mental puede levantar la voz lo mismo que la levanto yo, cuando se le lleva la contraria, porque a veces o en algunas de las patologías no les gusta nada que se les lleve la contraria. Pero eso no quiere decir que se comporten de forma agresiva. Nuestros enfermos, por desgracia, tienen que vivir día a día con ese estigma, ¿no? Que se les señale y a ellos les duele y hasta podría decir que les da miedo eso, ¿no? Y mucha rabia, el que se les considere agresivos. Cada día, desde que les diagnostican la enfermedad, es una de sus grandes peleas con la sociedad, y eso es mentira. Sí que hay algunos casos, pero son muy pocos. Sino que se saquen realmente las estadísticas a la calle de delitos con verdadera agresividad. A ver, ¿cuántos de ellos los han cometido verdaderamente personas diagnosticadas de enfermedad mental? Recordarán a nuestros oyentes que hace unos meses esta casa, la Radio y Televisión Pública Vasca, hizo un programa especial en favor de los niños con cáncer. Me llamó la atención en aquel entonces cuando planteaba a una niña enferma con un cáncer en los 14, 15 años que tenía, que es lo que más le había dolido, si no poder realizar una actividad que ella siempre tenía en cabeza, o algún estudio, o movilidad, y la respuesta fue lo que más me ha dolido en estos 15 años es la respuesta de parte de la sociedad hacia mi enfermedad. Cómo me mira la gente cuando ando por la calle o cómo se comporta alguna gente conmigo. Se repite en este caso también por parte de los enfermos la sensación que es una realidad sobre el comportamiento de parte de la sociedad hacia los enfermos mentales. Sí, se repite y eso es muy doloroso. Hay que ponerse en la piel de esas personas enfermas cuando te rechacen, cuando vas a solicitar un trabajo, igual ese empresario le da miedo que tengas una reacción violenta. Nosotros tenemos un programa de empleo y los empresarios a veces se están dando cuenta de que eso no es así. Y es más, las personas, por lo menos de nuestro colectivo, como saben que están peleando con ese hándicap, valoran tanto el puesto de trabajo que se les ofrece, que responden, vamos, en la empresa como el mejor trabajador de esa empresa. ¿Entran con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los trabajadores? Claro que sí. Sueldo y demás. Sí.
Y además desde nuestro programa, nunca, por mucho que nos ofrezcan cientos de empleos, nunca vamos a ofrecer un empleo a un enfermo, donde nos están dando un salario más bajo o le van a explotar o va a tener que trabajar más horas y demás por su condición de enfermo. Nunca. Volvemos al hospital psiquiátrico de Álava. Actividades dentro de ese hospital, decíamos, para que todos dejemos a un lado esa imagen, por ejemplo, de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, para que dejemos a un lado esa imagen. Me imagino que el hospital tiene así actividades, los enfermos trabajan en esas actividades y hay un movimiento que no es el de estar en un lugar sentados pasando el día y dejando pasar las horas. O nada. Es más, dentro del hospital hay pacientes que salen todos los días a las 8 de la mañana o 7:30 de la mañana para ir a trabajar y viven en el hospital o a ir a estudiar, a hacer sus labores. Tenemos en el hospital cuenta con 264 camas. De ellas puedo deciros que 40 son de media estancia, de una estancia menor. Normalmente nuestra media es menor de 80 días, lo que pasan los pacientes en esa unidad. Y luego tendríamos 2 unidades de más larga estancia, que puede ser de 6 meses, un año o más, depende. Tenemos Muchos de ellos con una baja laboral, con una baja y luego vuelta a su vida normal. Sí, normalmente sí. Pueden tener una baja laboral y ya se luego vuelven a su vida habitual. Con el ejemplo que antes nos decía Matilde de Chavarreche. Por supuesto. Sí, te encuentras mal, entonces pues vas a un hospital. Y ese es nuestro hospital también. Lo que pasa es que es de enfermedades mentales, no es de enfermedades somáticas. No curamos apendicitis y demás, pero curamos otros trastornos. Actividades, te he cortado. Actividades, sí, mira. Nosotros tenemos, luego tenemos otra unidad que iba a decir también, que es de gerontopsiquiatría, que tenemos personas mayores de 65 años con demencias, También tenemos 116 camas y una unidad nueva se creó el año pasado, que es la unidad de psicosis refractaria de 14 camas, que es para toda Euskadi y es una unidad que de gente, la verdad es que es gente joven y gente con muchas posibilidades de rehabilitación en su medio. Entonces, lo que te iba a decir de actividades, tenemos muy variados tipos de actividades, dependiendo además y dirigidas a qué personas, a qué edad, a qué características de pacientes vayan. Por ejemplo, con los gerontos, con la gerontología, pues lo que más son actividades de movilización, son pacientes ya mayores, con demencias y tal, y lo que procuramos es movilizarles, que no pierdan lo que tienen, porque no vamos a poder recuperar, pero sí por lo menos que lo que saben y lo que en ese momento tienen les cueste mucho más perderlo, ¿no? Entonces pues solemos, los auxiliares, los monitores, pues suelen hacer actividades con ellos, pues de repetir su nombre, de saber qué día es hoy, de tal, de hablarles pues de manejar las manos, las piernas, movilizarles, ¿no? Y luego tenemos la unidad de media estancia y las otras unidades que hacen de todo siempre que se lo permita su momento, su psicopatología en ese momento, claro. Porque en momentos de crisis, cuando están más aguda, que igual no pueden hacer nada, lo único que pueden hacer es estar en la habitación y con medicación, etcétera. Pero en cuanto ya va pasando esa crisis, lo que procuramos es que se integren enseguida y hacer una vida lo más normalizada. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen desde fútbol, natación, salidas de excursiones al monte, tenemos talleres ocupacionales que hacen cerámica, hacen punto, hacen cocina, ahora vamos a poner un taller de plancha, para que aprendan un poco a planchar, porque si no luego van a un piso, van por ahí y no hay forma. Tenemos montones de actividades diferentes, tenemos un taller de habilidades sociales, tenemos visitas a la ciudad guiadas, pues para enseñarles, visitas culturales. O sea, que tenemos un planning de actividades increíble. Y la verdad es que lo hacen algunos pacientes nuestros no se quedan en el hospital, salen a la mañana, desayunan y se van a otras unidades, por ejemplo, a terapia ocupacional, ¿vale? A la unidad que está en la calle en Reyes Católicos, y allí pues hacen otras actividades y demás. Van a centros cívicos, sus programas de actividades en centros cívicos. Tenemos torneos de fútbol, un tema más que ha coleado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué os pasa con el patio? El jardín. Ay, nuestro jardín del psiquiátrico. Lo que tenemos ahora no es un patio. Es una carretera. Queremos un jardín. La verdad es que lo necesitan nuestros pacientes, un jardín. Teníamos un jardín estupendo en Las Nieves, en el edificio de Las Nieves, y que cuando pasamos al edificio nuevo, pues como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora tenemos un edificio nuevo, mucho mejor, pero nos hemos quedado sin jardín.
Y lo que sí que llevamos muchos años, tanto la asociación, que aquí ha peleado mucho por el tema también, como desde nosotros los profesionales y los pacientes, es que queremos que por lo menos nos dejen la trasera del hospital, hay terreno y parece que se ha contemplado hacerse un jardín. Lo que Es pasa de es caja que vital, ¿no? Lo tengo era de entendido. caja vital, yo no sé si ya se pasó al ayuntamiento, se hizo la Ajá. sesión, y entonces estamos pendientes. Yo creo que va un poco también enlazado con el plan urbanístico del ayuntamiento, con la circunvalación sur. Quizás está todo un poco enlazado y por eso estamos tardando más en que nos concedan los No hay jardines. novedad todavía al respecto. De momento que yo sepa, no. Está por haber. Vosotros tenéis novedades, no. No, está sobre la mesa lo que sabemos, lo que dice Merche, ¿no? Que es las informaciones que tenemos, que está aceptado, que está aprobado, pero las cosas de Palacio no te espacio. Y ahí estamos, porque los usuarios de la asociación, aunque no están ingresados, el tema del jardín en el psiquiátrico es un tema que en la asociación sale muy a menudo, ¿no? Y La calle, el esparcimiento. Sí, que hace falta. Es que hace falta falta. salir a la calle, que te dé el aire, que te dé la luz, que te puedas sentar en un banco, que eso es muy importante, y tan importante, y incluso a las personas que no están ingresadas les interesa tanto que nosotros llevamos 2 años, nos habrá visto algún vitoriano por la calle disfrazados con unos carteles que ponen jardín en el psiquiátrico ya. O sea, y cada X tiempo no tenemos cíclico ni nada, pero tenemos también unos carteles en la asociación, tenemos unas ventanas grandes y cada X los ponemos en todas las ventanas de la asociación con diferentes frases reivindicando eso, y cuando ya viene el chico que nos limpia los cristales los quitamos y al cabo de ese tiempo los volvemos a poner. ¿Y en Portal de la Riaga 14 qué tal? Asaces, en esos locales de Portal de la Riaga 14, te decía, hablando de patios, según informaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, donde tenéis un pequeño patio, se va a hacer un centro de jubilados. Tenemos un centro de jubilados al lado, un centro social, También en un bajo. en un bajo, que también es número 14, estamos muchos 14. Es más que unas 13. y por lo visto sí que va a tener una ampliación ese centro. Nosotros no tenemos patio ni tenemos jardín. Para algunas cosas los del centro de jubilados les hemos tenido que pedir para hacer incluso alguna reunión, poder utilizar alguna salita de ellos por la mañana, y muy amablemente nos las ha cedido. ¿Es un local municipal? Nuestro local es un local municipal cedido por el ayuntamiento, chiquitito, y ya no podemos continuar allí. Cosa que nos entristece por un lado y por otro lado nos alegra, porque si no podemos continuar allí es porque cada vez la gente se está concienciando más, cada vez se queda menos en casa y acude a los recursos que hay, y cada vez hay más gente que viene a solicitarnos un puesto de trabajo, cada vez hay más gente que viene al club de tiempo libre que tenemos por la tarde todos los días de la semana, cada vez hay más familias que vienen a informarse. Eso nos alegra, no nos alegra de que haya enfermos. Y el otro día me preguntaban, ¿y qué es? ¿Que cada vez hay más enfermos? Yo pienso que cada vez estamos más concienciados y cada vez se oculta menos la enfermedad, ¿no? Y entonces se utilizan los recursos que hay. Yo creo que es más eso que el tema de que cada vez haya más enfermos. ¿El ayuntamiento tiene una solicitud por vuestra parte para otros locales? ¿Alguna reunión? No sé si hacer como los actores cuando les preguntan sobre sus proyectos y dicen, pues no voy a decir nada por si acaso que no está atado. Al ayuntamiento le han llegado retazos, porque sí es cierto que nuestros socios pelean mucho y en cuanto se encuentran con alguien del ayuntamiento le dicen, ¿no? No de forma oficial, pero sí esperamos en el mes de mayo poder de forma oficial hacer esa petición, que nos vengan a visitar, que vean las condiciones en las que estamos, porque necesitamos bastante más espacio de forma urgente para poder trabajar mejor, para prestar la debida atención y también para que los usuarios estén mejor. Pues tenéis que tener una reunión con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que conozca, desde luego, en qué situación estáis, qué trabajo realizáis y qué necesidades tenéis. Y yo creo que nos van a ayudar además, porque la verdad, desde las dos instituciones que tenemos más cercanas aquí en Álava, que es el Ayuntamiento y la Diputación, las relaciones que tienes haces con ellas son relaciones
muy cordiales y la verdad siempre nos han respondido cuando ha habido necesidades. Sí que es cierto que a todo no se puede llegar, que hay todavía muchas necesidades por cubrir, ¿no? Y que somos muchos pidiendo. ¿Cuántos dentro de ASACES? Bueno, dentro de ASACES, censados o inscritos en el libro de registro de socios, en este momento hay 280. Pero hay muchos más de esos 280 que son usuarios de ASACES y que no se han inscrito como socios, porque para utilizar los servicios de la asociación no es necesario ser socio. Sí que es importante, y yo siempre le digo, ¿no? Cuando viene alguien a decirme, ¿me apuntas como socio y tal? ¿Sabes lo primero que me sale? Ya sabes que no es obligación ser socio, ¿no? Porque sí que no queremos que nadie se sienta como engaño, ¿no? O se engañe pensar que tiene que ser socio obligatoriamente para poder utilizar ASACES. Eso no es cierto. Pero sí que también, claro, nos gusta concienciar a la gente de que si nos inscribimos como socios, cuantos más socios somos, es cierto que más fuerza hacemos. No es lo mismo ir a una institución a pedir un jardín, eso no es cierto. Pero sí que también, claro, nos gusta concienciar a la gente de que si nos inscribimos como socios, cuantos más socios somos, es cierto que más fuerza hacemos. No es lo mismo ir a una institución a pedir un jardín en el psiquiátrico diciendo que somos 280 socios o que somos 1000. Todos sabemos que la unión es de la fuerza, ¿no? Y aquí también lo digan Antonio González, presidente de las Cuatro Torres, Asociación de Jubilados Pensionistas de Álava, que son 28.000. Fíjate, qué bien. Es que ahí todos hay concienciación, ahí no han tenido que trabajar la concienciación, ¿eh? Claro, sí. Porque existen datos en Merche sobre porcentaje de población con algún tipo de enfermedad mental. Bueno, es que ahí se engloban muchos aspectos. Entonces, lo que sí que tengo que decir, como ha dicho mi compañera aquí, es que la enfermedad mental no ha crecido como tal. O sea, seguimos teniendo el mismo índice de incidencia de esquizofrenia, como de trastornos bipolares, que es lo que antes se llamaba manejo depresivo, demás, de depresiones mayores. No ha crecido. Esas enfermedades graves o más importantes no han crecido, para nada. O sea que no nos alarmemos porque la enfermedad mental no ha crecido, la enfermedad mental grave. Lo que sí es que hay muchos más trastornos que antes no se consultaban por ellos, que también inciden en la vida cotidiana y que es una enfermedad y te pueden suponer un desequilibrio con tu familia y con tus relaciones, pero que son menos graves y que se consultan por ellos. Este dato, por ejemplo, del domingo 14 de abril, periódico de Álava, 6 millones de personas en el estado sufren depresión. ¿Puede ser correcto? Puede ser correcto, no me sé las cifras, pero vamos, puede ser correcto. Depresiones leves, por supuesto que sí. Puede haber, claro que sí. Cada vez además se acude más a un especialista a que te diagnostiquen y a que te traten. O sea que sí que hay depresiones o crisis de ansiedad o trastornos de ansiedad. No te atreves a dar un porcentaje de población. Te puedo decir que a nosotros este año, el año 2001, nos han consultado un 36 por 1000 de la población. O sea, que han hecho consultas en salud mental 36 personas de cada 1000. Eso te puedo decir. Ese es el índice de frecuentación nuestro en nuestros servicios. Yo diría, ya sé que a los medios os encantan los números, ¿no? Porque los números son altos, eso... Pero es un elemento importante para que la propia sociedad se conciencie de qué estamos hablando. Claro, cuando dices un 2% de la población, entonces dices, pues oye, es mucha parte de la población. Y yo ahí andaría en lo que acaba de comentar Merche, ¿no? Y que yo lo relaciono con la mayor sensibilización. Cada día todos sabemos un poquito más o entendemos un poquito más de lo que es calidad de vida. Entonces, cuando nos sentimos mal por algo, y ya no solo cuando nos duele un dedo, un pie o un costado, sino cuando nos sentimos tristes, raros, que nos da por llorar y tal, ahora se va al médico y se consulta eso, y a veces al propio médico de cabecera, al médico de familia. Antes eso no se consultaba, la mayoría de las veces se escondía, y mucha gente ha sufrido durante muchos años sin ningún tipo de diagnóstico, y no consultaba esas cosas. Y es más, cuando se consulta eso hoy en día, no tiene por qué haber una etiqueta y un diagnóstico de enfermedad mental, es simplemente que bueno, emocionalmente
y no entendamos por ello locura, no estoy bien y estoy viviendo de forma infeliz. Voy a utilizar los recursos que tengo a mi alrededor para ver si puedo vivir un poquito más feliz. Voy a contar con los profesionales que tengo a mi alrededor. Si alguien, Merche, está pensando en que esa vaina, enfermedades mentales, me pilla muy lejos, soy joven, soy feliz, vivo bien, nada, me pilla muy lejos, a mí imposible. Bueno, espero que sí, que sea para mí posible, ojalá. Pero sí que te puedo decir que a todos nos puede tocar, a todos. Y es más, por ejemplo, las esquizofrenias se diagnostican entre los 16 y 20 y tantos años, suele ser lo normal. En gente que está en épocas de estudio, igual gente muy brillante también, que tiene sus amigos, su familia, sus estudios, está muy bien y de repente pues empieza con un trastorno mental. Y a todos nos puede tocar, a cualquiera de nuestros hijos, a cualquier familiar, y la depresión es muy corriente también, nos puede, en cualquier época de nuestra vida, podemos tener una crisis depresiva. Entonces, bueno, nadie estamos libres, ¿no? Como nadie estamos libres de tener una infección, tener una infección en un momento determinado, nadie estamos, y que lo único que tienen que hacer es que cuando se noten que están mal, por supuesto que acudan a los servicios sanitarios. Se lo comentaba antes a Merche, los antiguos ambulatorios, actualmente centros de salud de atención primaria. Pues antes teníamos allí al médico de cabecera, igual un dentista, luego más tarde aparecieron los pediatras, en algún centro incluso ginecólogos, y en los últimos centros abiertos y en algunos también de la ciudad, salud mental, también un médico especializado en esta cuestión. El gobierno vasco, el Departamento de Sanidad, en la inauguración del último centro, en la zona del Aqua Vizcaya, justo en pleno centro de ese nuevo barrio, comentaba a los medios de comunicación en Matilde que lo que se intenta es que un enfermo mental acuda al médico y acuda al centro de atención primaria, pues junto a madres, futuras madres, niños o cualquier problema que tengamos de salud, y que con esto creo que se quiere conseguir sacar la salud mental a la sociedad, no esconderla, ¿no? Como igual se hacía antaño. No sacarla, hacer ver la realidad, que no se trata de sacar, porque no... sí que antes la familia escondía. Yo ahora no utilizaría la palabra sacar. Lo que la expresión que utilizaría sería... Bueno, pero es una opinión personal. Bueno, yo la palabra que utilizaría sería el enseñar la realidad a la gente. Además, nosotros desde la asociación sí que vemos que eso, el integrar los centros de salud mental ya en los ambulatorios, es algo muy positivo. Y solo, en muchos sentidos, ¿no? Pero remitiéndonos exclusivamente solo a uno, por ejemplo. Las personas con enfermedad mental que están trabajando y tienen una pequeña crisis y claro, les tiene que atender su psiquiatra, pero su baja laboral se la da a su médico de cabecera, ¿no? Entonces hay que facilitar que esos dos profesionales puedan estar coordinados y en contacto. Simplemente por eso, aunque solo sea por eso, ya es un adelanto grandísimo el que los centros de salud mental puedan estar dentro del propio ambulatorio. Nos has dado algunas pistas, Merche, sobre de dónde viene una enfermedad mental, cómo puede tener cualquier persona, cualquiera de nosotros, una enfermedad mental. ¿Hay un componente genético de herencia en todo esto? Bueno, pues sí que en algunas enfermedades, como por ejemplo que hemos hablado de la esquizofrenia, puede haber un componente sí, genético, existe un componente, por lo menos se da. No sabemos si puede ser genético solamente, pero sí que será más frecuente en familias donde ha habido ya algún otro caso de esquizofrenia, ¿no? Sí que hay un cierto, no sabemos si es un componente totalmente genético o es un componente también que va ligado a ambientalmente, pero sí que hay casos más frecuentes en familias determinadas. También personas que desconocemos totalmente estos términos y estas enfermedades, en alguna ocasión, en algún corrillo, hemos podido comentar, cualquiera de nosotros, pues ese joven ha tenido un problema y un problema grave, se drogaba.
Bueno, también atendemos, ¿eh? Nosotros también consideramos la drogadicción como una enfermedad mental. Eso existe, por ejemplo, el otro día me comentaba, pues al ser periodista y el mundo que te rodea conocerlo, me comentaba el responsable de un bar. Yo no sé estos jóvenes de hoy en día cómo van a terminar, porque claro, se están metiendo eso que se meten algunos y no saben muy bien ni lo que están tomando. No, pues la verdad es que sí que estamos notando serios problemas. Pacientes que se drogan, pero no solamente las drogas, la heroína o la cocaína o el cannabis, el alcohol. El alcohol hace también verdaderos estragos, ¿eh? Entonces, hay personas que por la droga les ha conducido a una enfermedad mental, y hay muchos de nuestros pacientes que ya tienen la enfermedad mental y que cualquier tipo de droga les afecta muchísimo en el desarrollo y en la evolución de su enfermedad. O sea, un paciente esquizofrénico que beba o que fume cannabis, el cannabis es terrible, lo que pasa es que para los enfermos mentales les da unas crisis terribles. Entonces, si toman esos tóxicos, desde luego la medicación hace muchísimo menos efecto y les da mucho más crisis. Por lo tanto, cuando hablamos de drogadicción, en los casos que trabajáis, tienen mucha más importancia el alcohol o el cannabis que drogas de diseño y otras cuestiones que no sé lo que pueden aportar en el futuro. Hombre, nuestros pacientes, personas que ya son diagnosticadas de enfermedad mental, normalmente lo que más suelen consumir es alcohol. Si consumen algún tóxico, suelen consumir alcohol o cannabis. Entonces, sí que hemos notado que es terrible, es devastador el uso de estos elementos, de estos tóxicos para ellos, para la progresión de su enfermedad mental. Entonces, incidimos mucho en la educación sanitaria con ellos sobre esos aspectos. Pero también gente que de entrada no tiene una enfermedad mental, sino lo que tiene es una dependencia alcohólica o una dependencia a cualquier droga, a lo largo de su evolución presenta trastornos mentales. Somáticos también, porque muchas drogas también dan muchos trastornos circulatorios, etcétera, pero también enfermedades mentales importantes pueden dar. De hecho, ahora muchos de nuestros toxicómanos de entonces, que llevan 20 años de evolución, tienen lo que nosotros llamamos patología dual, que se le une una patología mental importante junto con su problema de drogadicción. O sea que todas las drogas afectan muchísimo al sistema nervioso y, por supuesto, a la evolución de su personalidad y de todo. Creo que nuestros oyentes han entendido desde el principio que no se puede igualar enfermedad mental a una imagen en concreto, que hay muchos tipos de patologías, que cada caso es un mundo, que no se puede decir enfermedad mental igual a drogadicción, o enfermedad mental igual a mujer, o enfermedad mental igual a persona mayor. No. ¿Te atreves a dar un perfil de la persona, jóvenes, no jóvenes, mujer, no mujer, años? Cualquier edad de la vida, desde los niños hasta los mayores. La demencia es una enfermedad mental. Y la sufren un porcentaje alto de las personas mayores de 65 años. Y bueno, y de niños también puede haber trastornos a veces que pueden necesitar una ayuda de un profesional especializado en psiquiatría o un psicólogo, que por eso no quiere decir que a lo largo de su vida evolucionen a una enfermedad mental como tan instaurada, de que tenga que pasar tiempos en un psiquiátrico, pero sí que hay momentos en la vida que también desde un niño puede tener inadaptaciones, depresiones, angustias, y que eso hay que darle una salida y un adecuado tratamiento. Y por eso es importante contar con la ayuda del profesional adecuado. Nosotros lo decimos siempre, a veces la gente se empieza a sentir mal y no acude al centro de salud o no va a su médico de cabecera diciendo lo que siente, porque no es un dolor físico y por si acaso no le vaya a mandar al psiquiatra porque él no está loco. Volvemos a pelear de nuevo con el estigma de la enfermedad. Eso es un error, porque algo que igual podría ser una crisis muy pasajera, igual se puede estancar y puede convertirse en algo más problemático. Vamos a pedir ayuda cuando la necesitamos. Y igual equivocadamente, que me corrijan el que es la profesional en ello, pero yo pienso que la enfermedad mental, como no es algo tan físico como un dolor en un brazo, en un pie o en el estómago, cuanto antes la queramos reconocer, cuanto antes queramos ver qué es lo que nos afecta y nos hace sentir mal y qué es lo que nos hace sentir bien.
cuanto antes queramos familiarizarnos con esos síntomas que tenemos, antes vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Cuanto antes queramos escuchar, por poco que nos guste, a ese psiquiatra que tenemos enfrente que nos dice que tenemos que tomar una medicación, esa medicación es para estabilizar, y luego ya tú como el psiquiatra le irás hablando si hay que cambiarla, si hay que bajar la dosis, si hay que sea una conversación entre profesional y enfermo, pero vamos a quitar ese miedo, el enfermo, cuanto más rechaza la enfermedad, peor se siente y más sufre, Y de una situación grave se puede pasar a un parte curado, olvídese. No, tanto como eso no. No vamos a decir porque las enfermedades graves mentales normalmente son crónicas, tienen una evolución crónica en el tiempo. Es difícil decir que nunca se cura, por así decirlo, un esquizofrénico. Es como un diabético, Un diabético no se cura, siempre tiene la enfermedad. Yo pongo siempre ese ejemplo. Sí, un diabético ahora, pues no se va a curar, pero sí que va a vivir perfectamente con su patología durante muchísimos años de su vida, toda su vida. Trabajando, llevando una vida normalizada. Con un tratamiento, con unos controles periódicos médicos, etcétera, pero va a llevar una vida normal. Pues eso es lo que le pasa a un esquizofrénico, a un trastorno maníaco-depresivo, otras enfermedades mayores psiquiátricas que son crónicas, pero que vas a tener que poder vivir. Claro, puede trabajar, puede tener su familia incluso, no puede abusar de tóxicos, tiene que descansar lo conveniente, realmente, dormir lo que todos debiéramos dormir, porque si todos no dormimos y no descansamos también nos ponemos muy mal y muy nerviosos, o sea, tiene que cuidarse. Y de hecho, la persona con una enfermedad mental, cuando verdaderamente la quiere reconocer y deja de pelear contra no quiero, yo no soy así, y empieza a reconocer eso, se cuida mucho más que cualquiera de nosotros. El problema es llegar a reconocer que tiene una enfermedad mental, y a veces también hay que hablar mucho con las familias, porque la familia es una parte muy importante del tratamiento del enfermo mental. Lo tengo subrayado, nos quedan 4 minutos y quiero hablar de familia. Todavía, sí, han pasado ya. Han pasado ya todos los minutos establecidos. Los familiares, quedan familiares todavía que esconden. Igual incluso el propio enfermo reconoce en qué situación se encuentra, pero los familiares esconden la situación y lo meten prácticamente en casa. Hay de todo, a veces no es por esconder así tal como lo expones tú, ¿sabes? Hombre, es duro, eso hay que reconocer, ¿no? Es por lo que es reconocer. Pero es duro también por el comportamiento de la sociedad hacia esta enfermedad. Y es por el sufrimiento que supone el reconocer, ¿no?, esta enfermedad. Pero de nuevo insisto, la mayoría de las veces ese sufrimiento y esa dureza que supone es por no verlo con la normalidad que debieran volverlo todos, porque lo hacemos mucho más grande de lo que es. Fíjate, Merche, a lo largo de la conversación que hemos mantenido ha nombrado el tema de la esquizofrenia y antes ha dicho que es una de las enfermedades más graves dentro de la salud mental. Bueno, pues hay muchos esquizofrénicos que están casados, que están trabajando, que llevan una vida normal y una calidad de vida que ellos disfrutan y sus familias y sus amigos disfrutan, pero saben que tienen hasta dónde llega su limitación, intentan controlarla, van a su médico, hay gente que está medicada, hay otra gente que igual durante periodos de su vida, no sé, corrijan el Merche, que igual no se tiene que medicar, pero que él sabe que si de repente empieza a notarse de tal forma, va a su psiquiatra y le dice, mira, me estoy notando así, y empiezan de nuevo con la medicación. Merche, ¿qué puede ocurrir con una persona que tenga una enfermedad mental y que por lo que sea, por un compañero de vida, una compañera de vida, porque está casado o porque unos padres no le ayudan para nada a afrontar la enfermedad y afrontarla frente a la sociedad? O sea, estando dentro de la sociedad, trabajando en ella, siguiendo dentro de lo que cabe con una vida normalizada, y le dicen, no, quédate en casa, ten cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, no lo digas porque has dicho. Pues yo creo que va a tener un pronóstico peor esa persona. Yo creo que la verdad es que es uno de los, vamos a ver, para la evolución de una enfermedad mental, de una esquizofrenia, estamos hablando de lo más grave, el apoyo familiar, el apoyo de los amigos es fundamental. Si no tienes ese apoyo, para nosotros es un grado más de severidad. ¿Tenéis estos casos en consulta? Sí, por supuesto. ¿Qué es el enfermo el que está más mentalizado para hacer las cosas como hay que hacerlas?
Sí, y hay que trabajar mucho con la familia también para que acepten la enfermedad de su hijo, de su marido, de lo que sea, para que acepten la enfermedad, para que ayude a cumplir la medicación, porque la medicación es muy importante, porque cuando el problema es que muchas veces se suspende la medicación, porque el paciente no reconoce la enfermedad. Entonces ahí es cuando se producen más crisis, ¿no? Entonces es muy importante que acepten, que se empiece a conocer la enfermedad por parte de la familia y por parte del paciente, que acepten la medicación y que acepten, pues bueno, y que la familia también conozca cómo es esa enfermedad y cómo saber llevar al paciente, ¿no? Entonces, Yo diría que es se informen, fundamental, que se es informen. informe Y si algún familiar o alguna persona que cree que igual está enferma y todavía no lo tiene diagnosticado, tiene alguna duda, pues no sé, que recurra a su médico de cabecera, que recurra al centro de salud mental más cercano, al trabajador o la trabajadora social de ese centro de salud, que recurra a nuestra asociación, que ya le derivaremos a donde creamos. Yo creo que todos, y en esa red, nos vanagloriamos de una cosa, y espero que siga así. Y la relación que tenemos con los servicios sanitarios de salud mental de Osakidetza es muy buena y pretendemos simplemente ser una herramienta para ellos. Te entiendo que tengas que dar un mensaje en positivo. Me creo las buenas relaciones con las instituciones, pero lo que me ha sonado un poco más raro para terminar, Matilde, viendo por ejemplo la problemática que tiene la mujer, cualquier mujer, la problemática que tienen las personas de más de 50 años que están en el paro, la problemática que tienen los discapacitados físicos para afrontar el mercado laboral y cómo está la situación en la empresa privada, lo de que no hay problemas con los empresarios a la hora de encontrar trabajos, eso me ha sonado como más un mensaje en positivo. ¿Realmente la empresa privada os facilita las cosas para esas personas que tienen que acceder al mercado laboral? Nosotros tenemos un programa de empleo específico en empresas normalizadas, aparte de tener un centro especial de empleo, y hay bastantes empresas privadas en Málaga que nos están apoyando y tienen enfermos trabajando, que nosotros hacemos el seguimiento a través del programa de empleo. El enfermo siempre es remitido por el centro de salud mental. Su psiquiatra es el que valora si puede trabajar, y si trabajar le va a venir bien. Es que ya sabes que, por ejemplo, las instituciones públicas tienen la obligación de contratar entre sus empleados al 2% de No personas solo con las algún públicas, tipo. las empresas privadas Las con un empresas privadas. determinado número de trabajadores en plantilla también tienen esa obligación. Y eso no se cumple. No se cumple, no se cumple. Pero es que no lo cumplen muchas veces en las propias instituciones. No. Yo no iría tanto por ahí, o sea, aparte de que nos vendría muy bien que se cumpliera y que obligáramos a que tuviese. No queremos obligar a nadie, No queremos tener que en una empresa, por cumplir la normativa, tengan a una persona allí de forma obligatoria, porque cuando a uno le obligan a algo, no está. Nosotros queremos que las personas que tengan este tipo de problema y estén trabajando, como he dicho antes, estén a gusto y con los mismos derechos que cualquier compañero de la plantilla. Sí que diría, y si hay algún empresario escuchando, que nos llame, que hable con nuestro prospector laboral, que se informe del programa, que hable si quiere con otros empresarios que tienen personas con esta enfermedad trabajando, y que se aventure, ya verá lo contento que se queda. Y no es por hablar en positivo, es la realidad. Bueno, espero que todos nuestros oyentes tengan más datos sobre las enfermedades mentales y que sobre todo todos nos demos cuenta. A mí me marcó mucho ese ejemplo de esa niña con cáncer, que nuestro comportamiento hacia el enfermo, en este caso hacia el enfermo mental, es muy importante. Le podemos hacer mucho daño a cualquiera de estas personas. Nosotros mismos nos podemos hacer mucho daño porque nadie está libre, nos decía Merche Estebanes. Merche Estebanes, directora médica del Hospital Psiquiátrico de Álava, muchas gracias. Y Matilde San Martín, coordinadora de la Asociación ASAFES, recuerden, Asociación Alavesa de Familiares y Enfermos Psíquicos, de momento, Portal Barriga 14 también, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Eta zuen, zure ibadakizue, datorren asteburuan, non eta Radio Vitorian, egongo gara Eusko Ikaskuntzaren mahai-inguruekin. Agur!